Continúa con el uso de la palabra la señora senadora Mónica Javier. Gracias, señor presidente. La verdad es que yo me congratulo del intercambio que estamos generando acá, de que exista en las barras la cantidad de personas que están siguiendo este debate directamente involucradas o atentos a un tema que sin duda ha convocado la atención y el intercambio entre los ciudadanos. El 22 de marzo se decía que esto estaba ocurriendo y hoy es 16 de octubre. Ratifiqué la fecha porque hay diferencia entre el 22 de marzo y hoy. Y sin duda, el tema es que este proyecto ha generado mucha polémica. Entonces, yo creo que efectivamente ha habido en materia de derechos un avance sustantivo en los últimos años para las personas trans. Pero también creo que podría alcanzarnos en todo caso a todos y a todas con aquello que dice la Constitución, que todos somos iguales ante la ley y que lo único que nos diferencian son nuestras virtudes y nuestros talentos. Pero creo que no, que ante la vida no somos todos iguales. Y queda claro que la población trans, las personas trans de todas las edades, tienen ante la vida opciones diferentes al resto de las personas. ¿Son el único colectivo? No, sin duda. Hay muchos colectivos que han estado postergados, pero hoy estamos tratando este colectivo. Y no es fácil contraponer otros derechos porque las personas, por el hecho de ser tales, tenemos todos los derechos y los derechos son indivisibles. Entonces me parece que cuando estamos discutiendo en el día de hoy cómo podemos darle mejores posibilidades a las personas para que definan cómo quieren vivir su vida en materia de identidad de género, es porque aún no está culminado el marco de referencias legislativas que hoy creo que es bueno estar discutiendo. Obviamente, digo creo que es bueno porque cuando uno tiene que en una ley colocar cupos, tomar medidas afirmativas y toda esa serie de mecanismos, es porque efectivamente hay dificultades en la sociedad en reconocer que eso es tan lógico como las reivindicaciones de cualquier otra persona. Pero bueno, no es así, la discriminación existe, ha sido más terrible en algunos tiempos, pero hoy no deja de ser una discriminación que lleva a que en la desesperación y en la falta de lugares a los que referirse, muchos y muchas optan por no seguir viviendo como están viviendo, que en definitiva eso es suicidarse, no es no querer vivir, es no querer vivir como uno está en determinadas situaciones con la posibilidad de vivir de esa forma. Entonces, yo quiero hacer referencia a dos versiones taquigráficas de la Comisión que me parecen claves para entender y seguir el proceso que va a ir más allá de la aprobación de hoy, porque vamos a seguir hablando de esto y porque una ley no cambia como arte de magia la realidad. Una ley coloca a veces la consagración del derecho que ya se viene ejerciendo y otras veces un mojón hacia el cual dirigirnos como sociedad. Yo creo que el distribuido 1924 del 11 de junio y el distribuido 1957 del 2 de julio son claves para entender cómo desde la academia, los servicios médicos se viene trabajando y aprendiendo, como aprendimos todos los integrantes de la comisión, de quienes pasaron por la misma a dar su experiencia y sus conocimientos. ¿Qué tiene de particular estas dos versiones taquigráficas? Bueno, concurre la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Cátedra de Endocrinología, la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo,
También en la otra concurren la Cátedra de Psiquiatría, la Facultad de Psicología, la de Medicina Legal. Hay más. También hay una versión taquigráfica donde concurre un equipo especializado que trabaja en el CEMBUA, dándonos sus experiencias. Pero me parece que lo que todos estos profesionales intentaron transmitirnos fue, por un lado, de que fuéramos conscientes de que las niñas, niños y adolescentes en este país ya tenían consagrado por legislación preexistente una concepción en materia de derechos que tributa en la madurez progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Y que en particular, en lo referido a cuestiones médicas que este proyecto incluye, es muy difícil hablar de un desarrollo homogéneo en las edades. Son procesos, son rangos etarios en donde cada uno de nosotros llega de una manera diferente a cada situación particular. Por eso creo que hace un rato se nombró la palabra prudencia por parte de la senadora Alonso, y creo que efectivamente estas versiones taquigráficas muestran la prudencia de nuestros profesionales especializados en la temática de las personas trans, en particular de niñas, niños y adolescentes. También en adultos, por supuesto. Pero estas situaciones de nuestros más jóvenes han sido las que más polémica han generado. Me parece que una de las cosas que queda claro de parte del mensaje y la evidencia que todos ellos nos trasladan es la necesidad de despatologizar la decisión de percibirse con un sexo, un género diferente al que se nos asigna al nacer. ¿Por qué? Porque fue concebido como una patología hace un tiempo y progresivamente se viene mostrando evidencia desde una óptica científica, pero esencialmente desde una óptica de derechos de las personas, de que no somos iguales y que somos una diversidad humana. Y que entonces aquello de lo normal, entre comillas, o lo anormal, debe ser sustituido por el reconocimiento de la diversidad. Y que en esa diversidad cada uno de nosotros es un ser propio, irrepetible, y que le importan determinadas cosas y llega de manera diferente a determinadas situaciones de la vida frente a otras personas teóricamente iguales. Entonces, nos decían que incluso en algunos países como Estados Unidos, que todos sabemos cómo es las prestaciones sanitarias en Estados Unidos, también hay una cierta resistencia que va por fuera del tema de los derechos o de lo sanitario. Y es que, como hay seguros que cubren determinadas patologías para dar las prestaciones asistenciales, si de alguna manera determinadas situaciones siguen categorizadas como patológicas dentro de un listado de enfermedades mentales o de alguna especialidad en particular, las prestaciones de salud se brindan cubiertas por esos seguros y si no, no. Nuestra realidad es otra. Nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud reconoce la salud como un derecho de las personas y, por tanto, cuando comparamos las prestaciones que tenemos con relación a otros países, nos damos cuenta de cómo tenemos cubiertas una serie de necesidades y satisfechas muchas cosas muy complejas, aunque siempre faltan, y cuando faltan siempre hay que reclamar, pero sabiendo que en estas prestaciones del Sistema Integrado de Salud se cubren una serie de prestaciones que son fundamentales y en el particular de lo que estamos considerando hoy, es importante saber que no todos son exclusivamente cuestiones que el equipo médico de salud debe brindar, sino que hay un equipo de asistentes sociales
y de otras especialidades que deben de estar en el acompañamiento, que sin duda es muy importante tener, se sometan o no a determinados tratamientos médicos o quirúrgicos. Porque se trata de que en ese proceso, y guardando esa prudencia, los profesionales acompañen el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes y observen si efectivamente la situación que están viviendo se consolida y allí deben ofrecerse determinados tratamientos o si es una situación reversible. Entonces, de alguna manera, cuando uno lee y relee estas versiones taquigráficas, se da cuenta que los límites para este tipo de situaciones rígidos no son convenientes y uno puede entender que eso no va en contra del rigor profesional y de la necesidad de avanzar en consensos y en guías y en protocolos profesionales como los que tiene nuestro Ministerio de Salud para todo el sistema de salud y que fueron elaborados justamente con profesionales con la mejor evidencia científica que plasman en esas guías el estado del arte y que es fundamental para tener en lo que es nuestra población índices claros con los cuales manejarnos. Entonces, me parece que el primer gran concepto es, aunque estemos hablando de prestaciones sanitarias, médicas o quirúrgicas, que esto no es una patología, es una necesidad y una adaptación que puede tomar diversos caminos. Quienes deseen hormonizarse, quienes no deseen hacerlo, quienes deseen complementarlo con una cirugía, quienes no deseen hacerlo. O quienes, iniciado un proceso que parecía ir en este sentido, el mismo se extingue en el desarrollo de ese adolescente. Lo que queda claro es que ninguno de estos procesos aparece como un rayo en el cielo sereno. Los niños y niñas perciben una situación que no siempre logran transmitir, aunque hemos visto una serie de producciones en videos en donde hay casos particulares que nos muestran cómo los niños y las niñas piden auxilio, ayuda, y nosotros los adultos, estemos donde estemos, en su entorno educativo, familiar o médico, muchas veces no reconocemos esas señas que nos realizan. Por tanto, es muy importante conformar equipos que efectivamente vayan tomando y haciendo evidencia de todos estos temas. Creo que la recientemente aprobada Ley de Centros de Referencia y Servicios de Referencia en Salud hacen de que efectivamente nosotros podamos aplicar en esto, que es de baja prevalencia y complejo en su atención, un centro de referencia o un servicio de referencia que hoy ya existe, pero que pueda quedar como el marco claro para el ámbito tanto público como privado de nuestras prestaciones en materia sanitaria. Creo que el tema de que somos diversos y que por eso la rigidez en un marco legal no es lo conveniente y hay que encontrar entonces las formas en las cuales diseñar una ley que dé satisfacción a estas insuficiencias que aún tiene la población de personas trans, supone que conozcamos y que veamos la integralidad de esto. Y la integralidad no solo está dada por los profesionales que concurrieron a la comisión a plantearnos numerosa evidencia, en algunos casos contradictoria, en otros casos diciendo no hay aún suficiente evidencia para determinar esto o lo otro, pero también lo importante es que esta ley, este proyecto de ley hoy, fue hecho con la vida, con la experiencia vital de las personas. Y acá vinieron quienes a todas las edades definieron su identidad de género, las más diversas, quienes tuvieron diferentes experiencias, desde la cruda y dura discriminación a la realidad del mayor
entorno de calidez y de afecto y de comprensión en sus familias. Y uno ahí ve cómo las cuestiones que son secundarias a cualquier situación de discriminación tienen un peso muy importante cuando el entorno contiene a cuando el entorno no contiene. Pero sin duda que... Si podés... Está. Ahora le doy una interrupción al senador Pintado en unos segundos, por favor. Me parece que esto lo importante que tiene es de que es una construcción social este proyecto de ley que ha incorporado todas las visiones, todas las realidades, todas las vivencias y se ha trabajado desde ese paradigma en la institucionalidad, lo cual sin duda que no excluye a quienes hoy no se sienten contemplados por ello. Pero ¿cómo podemos pensar que porque aprobemos esta ley, un padre, una madre que quiera acompañar a su hijo no lo va a hacer porque no se le exige que estén presentes para la decisión de una hormonización? De ninguna manera. Si los padres acompañan a su hijo menor de 18 años, a su hija menor de 18 años, para el tratamiento de hormonización, bienvenidos. Pero el problema es que en la mayoría de los casos es el primer círculo que se rompe y no contiene las situaciones que viven estos niños, niñas y adolescentes. Quiero decir que nos parece fundamental que veamos que el proceso lleva años, que no es posible pensar que un niño o una niña, como se decía hace varios meses cuando se decía que estábamos aprobando esta ley, pueda ser sometido ni a una hormonización cruzada, si no llegó el momento de su desarrollo puberal, del tiempo en que se detiene ese desarrollo puberal y luego de generar la hormonización cruzada, ni mucho menos de una cirugía que es posterior a todo eso. Por tanto, cuando los profesionales decían es un tiempo posible, 4 años de tratamientos, de evaluación, de seguimiento sistemático, es de eso que estamos hablando, no de que alguien viene y dice, bueno, yo tengo 8 años y quiero cambiar. No existe eso. Entonces, cuando tenemos que hablar de estos temas que son difíciles, que suponen tener mucha lectura, confrontar y discernir sobre opiniones a veces controversiales, es muy importante que sepamos de qué estamos hablando y de qué no estamos hablando. El senador Pintado me pide una interrupción que con mucho gusto le doy.